les damos un saludo muy especial de comprensión de los tiempos actuales. Hoy vamos a la tercera y última clase de esta conferencia, Aceptado, Seguro y Libre, con el pastor Arturo Andrade. Muy contentos con esta conferencia, realmente, pastor Arturo, súper emocionado. Muchas gracias por lo que estás enseñando. Y lo importante es entender que esto no es para un día, esto es para practicar, esto es para repasar, esto es para meditar y por eso, esa es la razón por la cual las grabamos y las tenemos en el canal de YouTube para que ustedes puedan seguir siendo refrescados con la palabra de Dios. Vamos a darle lugar al pastor Arturo para seguir con la tercera y última clase, que es libre. Pastor Arturo, Dios lo bendiga. Bueno, muchísimas gracias. Estoy muy emocionado de poder haber hecho esta conferencia, Aceptado, Seguro y Libre. Realmente para mí es un privilegio y un gozo poder tener esta conferencia donde en Aceptado veíamos esa identidad profunda que tenemos en Cristo, algo sobrenatural y que nadie puede cambiar. Seguro, donde nosotros estamos claros de que la voluntad de Dios y la toma de decisiones en su voluntad nos da seguridad. Y hoy vamos a mirar el aspecto de libre. Aquí tenemos mi esposa, para los que no saben, pues ya muchos años de matrimonio, 3 hermosos hijos y seguimos juntos. Así que nos vamos a adentrar en esta sesión número 3 y vamos a orar para pedir al Señor que nos ayude en este tiempo y que podamos de verdad disfrutar de la palabra de Dios para nosotros. Amado Señor, gracias por la oportunidad que nos das de venir dispuestos a atender tus palabras. Gracias también, Señor, porque nosotros sabemos que en ellas encontramos vida y vida abundante. Ayúdanos para que podamos vivir estos principios, que nos apliquemos con gracia a estos, mandamientos que tú has puesto para nosotros, que podamos caminar en ellos y ver ese fruto agradable en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Entonces, la Biblia dice ahí en el libro de Efesios 4, 31 al 32. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Efesios 4, 31 y 32. Tienes que saber que realmente la libertad que Dios ofrece tiene muchísimos aspectos en los que podríamos nosotros, pues, caminar en ellos, mirar lo que la Biblia dice, pues, libres de furia, libres de enojos, libres de palabras ásperas, libres de calumnias, libres de toda clase de mala conducta. Algunas de estas malas conductas llegan a volverse de verdad tan opresivas, tan esclavizantes, y necesitamos ser libres de ellas. Pero yo quiero hoy hablar sobre un aspecto de la libertad, y es este que tiene que ver con el perdón. O sea, los pecados, cargando los pecados, con la culpa del pecado. Fuimos libres por Jesús, que fue a la cruz, entregó todo por nosotros y nos libertó de la culpa del pecado. Y eso ya es un motivo para dar alabanza y adoración a nuestro Padre Celestial. Somos libres de la culpa, perdonados de nuestros pecados y limpiados de maldad. Las palabras de Dios en las Escrituras es que así como el oriente está de lejos del occidente, así Él aleja los pecados de nosotros. En realidad es una bendición
estas promesas en las que tú puedes considerarte libre. Ahora, necesitamos también comprender esto de la libertad desde el punto de vista de la relación humana. Y punto 1, ¿alguna vez le han fallado? ¿Han incumplido promesas o ha recibido un agravio que le ha causado heridas? Es más, aún recuerda la ofensa y todavía le molesta hasta el punto del enojo. En realidad, las relaciones humanas siempre serán susceptibles de roces y heridas, tensiones y ofensas. Entre más cercanas las personas, más posibilidades de frustración y conflicto. Así que si te identificas de alguna forma con estas palabras, pues entonces necesitas tener claridad en este seminario y tener libertad. Ahora, es interesante que podemos recibir a Jesús como Señor y Salvador y recibir el perdón de nuestros pecados como hecho que reposa en la cruz. Y aún así, vivir como reteniendo la ofensa que una persona nos causó. Y ser cristianos que no viven en libertad porque mantienen su corazón con amargura, con esa opresión en cuanto a la ofensa. Y esta libertad parece escapar del creyente, teniendo el acceso, teniendo todo para disfrutar la vida. Esta vida, a pesar de las circunstancias, mantiene una opresión profunda e interna que le impide disfrutar. Así que hoy vamos a adentrarnos en esto de la libertad. En el punto número 2 viene la pregunta de Pedro. Luego Pedro se le acercó y preguntó: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? ¿7 veces? ¿Cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? ¿7 veces? La pregunta realmente tenía que ver con el límite del perdón y cuándo finalmente podría reaccionar y darle su merecido al ofensor. ¿Cómo te parece eso? Señor, ¿cuándo es que yo puedo realmente ya tomar las ofensas y darle su merecido a ese que siempre me está ofendiendo? Esa era la pregunta de Pedro. Seguro que también te lo has preguntado. Y cuando nosotros vivimos con alguien que continuamente nos ofende, pues esta pregunta se hace todavía mucho más relevante. Pero no, Jesús dijo: siempre, siempre hay que perdonar, siempre hay que extender esa gracia del perdón, todas las veces que se necesiten. Ahora, yo sé que si usted se está preguntando, bueno, ¿y qué pasa con esto del perdón y la convivencia? Si perdonamos a alguien como un familiar o un compañero de trabajo, por ejemplo, esto nos trae libertad para conversar acerca de la convivencia y mejorar las condiciones de vida. La confusión se presenta cuando creemos que perdonar es tolerar la conducta repetitiva y que afecta la convivencia. No puedes pasar por alto esta nota. Perdón y convivencia son muy cercanas, tienen mucho que ver, pero realmente perdonar no quiere decir que yo tolere la conducta mala, repetitiva. Perdonar la ofensa quiere decir que yo estoy dispuesto nuevamente a entrar en una conversación a fin de mejorar la convivencia. Pasa mucho en las familias, ¿no? O en los equipos de trabajo, donde hay mucha oportunidad de roce. Por ejemplo, la mamá en la casa le dice al hijo que ella espera que él siempre tenga su cuarto organizado. Y no pasa. Esto le causa como una herida, como una ofensa. Y entonces la relación se vuelve tensa.
pero mira, hay que perdonar que este te ofendió, este hijo te ofendió, perdónalo, pero no quiere decir que vas a ceder el hecho de que debe organizar su cuarto. Solo que el perdón hace que tengas libertad en tu corazón para entrar en una relación en la que puede eso mejorar. A veces no mejora, pero nuestro perdón hace que nosotros vivamos con gozo y el ambiente se mejore. Hay lugares en que la convivencia realmente tiene que ser negociada, se hablan. Yo recuerdo en una pareja que ella era completamente obsesiva con todo el tema de la limpieza de la casa. Y el esposo pues realmente no le daba tanta atención a eso y era un poco descuidado. No podría decirse que era desordenado o desasiado, no, 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 pero no tenía la misma perspectiva en este tema. Y entonces recuerdo que estábamos conversando y ella sí lo acusaba, ella sí le decía, usted no me ama porque no cuida. Y entonces como que él decía, no, pero ¿qué tiene que ver como que yo te amo y que algunas cosas se me pasan? Y entonces era el tema de que esto llegó a causarle una herida tan fuerte a ella, amargura en su vida. Y ya había un momento en que aunque él se esforzara, ella no podía ver esto. Siempre tenía esta ofensa presente. Entonces necesitaban llegar al tema del perdón, empezar a darse cuenta que esto era más allá de que solamente un asunto de circunstancias. Y cuando podía perdonar, entonces decía, entonces ahora tengo que aguantarme el desorden, y que no haya limpieza y que no esté todo bien. No, no. Eso es la convivencia, se puede como hablar y negociar, ese es otro tema, pero el perdón da la libertad para hablarlo. Ahora llegaron a acuerdos donde él le decía, pero mira, es que tu estándar es tan elevado que es muy difícil satisfacerlo. Ella tenía que bajar un poco sus estándares y él tenía que poner un poquito de su parte para tener atención. Tenían que encontrarse en un punto intermedio. Esta es la convivencia, pero el perdón garantiza que este diálogo se dé en libertad, que esta conversación se produzca sin generar más tensiones, que ella pudiera darse cuenta que negociar la convivencia no tenía que ver con que él la amara más o menos, no, él quería agradarla, pero el estándar era demasiado alto. Entonces había que negociar y conversar. Entonces creo que me estás entendiendo. Lo mismo pasa en algunos equipos de trabajo, en algunos compañeros de trabajo. Pues hay una convivencia que no se está dando. El perdón solo ayuda a que podamos conversar. Pero si yo me amargo, si yo decido no perdonar, si yo oprimo mi vida con estos asuntos, entonces no importa, no habrá conversación, nunca estaré dispuesto para hablar sobre el tema. Pondré una brecha, cerraré una muralla a mi alrededor y no podremos hablar. Y qué aburridor sería tener un equipo de trabajo así, una familia así. La amargura realmente oprime, daña relaciones. El libro de Hebreos dice que en ninguno de ustedes surja una raíz de amargura que contamine todo. Por eso creo que esto del perdón es clave porque es como una raíz que necesitamos entender que arreglar y atender. Ahora, vamos a continuar a evidencias de una actitud de amargura. Evidencias de una actitud de amargura. Usted las tiene ahí anotadas. Vamos a hacer el test. Algunos dicen, no, yo realmente no tengo amargura, yo estoy bien, yo soy libre de eso. Pastor, puedes hablarlo, pero yo estoy seguro que eso a mí no me afecta tanto. Bueno, vamos a hacer el test. Una de las primeras evidencias es la ruptura de la comunicación. Ruptura de la comunicación. Entonces guarda una actitud de silencio, no quiere como conversar,
con nada, solo habla lo mínimo en cuanto a la convivencia, porque por ejemplo si es esposo y esposa, él está herido, amargado ella le saluda y él solo habla lo mismo, hola, sí, ¿quiere café? Sí, y ya no más, no habla nada más. Hay una ruptura de la comunicación. Hijos que se enojan con sus padres y ya no les hablan, ya no hablan más nada. Entonces, pues, bueno, hay que tener ese cuidado ahí porque realmente esto afecta. Un ambiente donde no hay conversación es un ambiente tenso. Amigos se enojan, se dejan de hablar y un día se acostumbran a la ruptura de la comunicación. Es una evidencia. Ya no quiero conversar, ya no quiero contar, ya no quiero hablar. Es una primera señal de que esa ofensa no está arreglada. Una segunda, usted las tiene ahí escritas en sus notas, pero si no tiene sus notas, pues consígalas y si no, saque un papel y lápiz y anote. Ingratitud, esta sí que es tremenda evidencia de la amargura. Nada de lo que se haga le parece bien. Aún los regalos los asume como merecidos y poca cosa. O sea, mejor dicho, no hay manera de poderle agradar. Entonces es cuando, por ejemplo, el jefe en la oficina decide darles un bono a todos los empleados para un restaurante. Y este amargado recibe y dice, ay, no, pues ya era hora de que dieran algo, pero mire, semejante restaurante. Y entonces no está como contento con eso. Le parece poca cosa. Es cuando el esposo le llega con un regalo a la esposa y ella le dice, ¿qué? ¿Usted qué le pasa? Esto tan chiquito, esto tan... ¿Para qué me traje eso? Eso no me gusta. Usted ya debería conocerme, qué es lo que me gusta. Cuando no se da cuenta que los regalos no tienen otra intención, pero la ingratitud es una evidencia de la amargura. Y así hasta con Dios. Ora y Dios responde las oraciones y ni siquiera hay alabanza. Es como si lo mereciera, es como si Dios tuviera que hacer eso para ti. Y la alabanza escasea. Bueno, cuidado con eso. Es una evidencia. Ingratitud, ruptura de la comunicación. Ojos fríos y rostro endurecido. Sí, la Biblia sí habla de que el corazón alegre hermosea el rostro. Por eso los creyentes que tienen gozo son hermosos. Aleluya. Pero es el mejor tratamiento de belleza. Tener alegría en el corazón. Tener libertad en el corazón. Es lo mejor que puedes hacer para embellecerte. Pero cuando hay amargura, cuando hay dureza, perdón, cuando hay opresión por falta de perdón, los ojos son fríos, el rostro es duro, no cambia su semblante. Si las cosas van mal, igual, van bien, igual. Ojos fríos y rostro endurecido. Ya usted puede, solo estas tres, imagínense. Ingratitud, ojos fríos, dureza, pues estas cosas ya no habla, estas cosas ya hacen la convivencia muy difícil, muy difícil. No es agradable estar con gente amargada, porque ellos realmente no se expresan en una forma en la que traigan aliento y ánimo a la vida. Es difícil con la convivencia con las personas amargadas. La amargura de un joven, la amargura de una madre, la amargura de un hombre, la amargura en las personas hace que la convivencia sea difícil. ¿Sabe qué es terrible? Que a veces ya un día no distingue quién le causó la herida. Ya. Y entonces eso le va transfiriendo a todos los que conoce y se le parece las situaciones similares
les transfiere estas emociones de ingratitud, de dureza, de falta de comunicación, porque teme volver a confiar. Obviamente no quiere ser herido nuevamente. Pues no solamente ya no hay comunicación, sino que es que hay temor. Es una emoción fuerte, teme. Y cuando está confrontado para confiar, le cuesta muchísimo y la verdad no lo logra. Critica a otros, trata de justificar su posición y su actitud de amargura. Entonces dice, no, es que a mí ya me pasó. Hay mucha agua que ha corrido por ese puente y yo no, ya se me olvidaron todas las expresiones que se dicen para justificar su posición. Es que ya no me va a volver a pasar, es que a mí ya me la hicieron, no me la van a hacer otra vez. Y entonces justifica su posición y critica a otras personas. Obviamente, al reconocer o ver la libertad que otros tienen, especialmente en este tema de confiar, ser abiertos, comunicarse, alegres, agradecidos, entonces los critica porque la actitud de ellos confronta es su propia vida. Entonces solamente tiene como un interés o una intención en criticar. Forma o hace parte del club de los que son parecidos. Sí, es como que se formara un club. En realidad encuentra afinidad con aquellos que también están amargados. Y entonces, mejor dicho, se ponen de acuerdo para criticar, juzgar, justificarse, mantenerse en ese pesimismo y en esa amargura. Qué club tan terrible. Los he visto, los he conocido. Hay que salir rápidamente de ahí. Uno se siente como la opresión le toca. Porque sí hay como una afinidad. Los amargados se encuentran y son afines y parece que tuvieran cierta amistad hasta que alguno de ellos decide perdonar y entonces ya no encuentra afinidad en esto. Busca escapes ante la opresión que este pecado causa, entonces se refugia en la falsa religión, en el consumo de sustancias que lo hagan olvidar por un momento su realidad, tales como el alcohol y otras sustancias. Empieza un desorden en la sexualidad, se mete full en la pornografía, en algunos casos se identifica con la rebeldía, o sea, ve comportamientos rebeldes y los exalta, le parece que eso, mejor dicho, es lo máximo. Bueno, parece que de verdad en algún momento estas evidencias nos han tocado. Yo sí te felicito si tú eres libre de la amargura, si ya has perdonado a todos los que tenías que perdonar. Eres libre, aleluya. Tome esta sesión como un modelo para compartir con otros a su alrededor. Pero la realidad humana es que entre más has vivido, más oportunidades tienes de tener roces, dificultades en las relaciones humanas, tensiones. Y el perdón es algo que necesitas establecer en tu vida. Hágalo, considérelo. Permita que Dios lo examine en su corazón. Y si encuentra que hay alguien que todavía no has perdonado, pues este es tu momento. Tal vez estas características no se aplican, digamos, como extremadamente sobre tu vida, pero de pronto si hay algo que tú entiendes acá como eso de el temor a confiar, criticar, bueno, algún escape para no pensar en esto, tal vez no tan dramático como los que leímos, pero lo estás buscando, es el momento de hacer un alto, es el momento de hacer un pare y decir, bueno, yo necesito perdonar. ¿Y, ¿Y por qué necesitas perdonar? Bueno, vamos a considerar las consecuencias de la amargura. Mira, sí hay un fruto que se vive por no perdonar. La vida completa entra bajo una mala influencia y pues ocurren cosas terribles, hay consecuencias físicas,
Proverbios dice, el corazón alegre es una buena medicina, pero el espíritu quebrantado consume las fuerzas. No te olvides de este proverbio. El corazón alegre es una buena medicina, pero el espíritu quebrantado consume las fuerzas. En realidad, tal vez esta parte la podría explicar mejor un psicólogo, un médico, porque pues hay mucha enfermedad relacionada con la falta de perdón. Aún en los médicos y psicólogos no creyentes ven una relación entre lo que afecta a tu mente y ocurre en tu cuerpo. Entonces, estas cosas físicas, por supuesto que hay que ponerles atención. Hay que cuidar lo que realmente vivimos. La ansiedad y el insomnio afectan a las personas físicamente. Imagínese, está tan enfocado en lo que le hicieron que entonces ya deja hasta de dormir bien y la ansiedad le gana cada día. El punto 4 es consecuencias de la amargura o falta de perdón y A son las consecuencias físicas. Pero hay más. Bueno, aquí podríamos seguir hablando esto de las consecuencias físicas. Pierde el apetito, imagínese, si deja de comer ya se enferma. Pierde el sueño. No, si no duerme bien, ya hay enfermedad. Como que tiene una tortura. Bueno, aquí ya vienen el B, las consecuencias emocionales y mentales. Esto es interesante. Consecuencias emocionales y mentales. Siempre se sorprende pensando en la persona que causó la ofensa y por supuesto deseando venganza. El gozo y la paz desaparecen. Eso se arma unas películas para soñándose lo que le va a decir, cómo se lo va a decir, dónde se lo va a decir. La persona que le causó la ofensa recrea una y otra vez el momento y escoge las palabras y es tan metido en este tema, es tan terrible esto mental y emocionalmente que parece que de verdad lo viviera. Algunos creen que se lo dijeron o que la ofensa fue mucho mayor de lo que el hecho realmente ocurrió, porque está recreando, está volviendo a hacer la película, está volviendo a repasar los eventos, pero cada vez le pone algunos elementos más ahí. Imagínese eso, como una película. Y pues también se imagina haciendo algo para que el otro sienta que está herido. Esas son las consecuencias emocionales y mentales. Ahora vamos al C, las consecuencias espirituales. Las consecuencias espirituales. Hay como una inhabilidad para amar a Dios. Juan lo dice así: si alguien dice amo a Dios, pero odia a otro creyente, esa persona es mentirosa. Pues si no amamos a quienes podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no podemos ver? Y Él nos ha dado el siguiente mandato: los que aman a Dios deben amar también a sus hermanos creyentes. Primera de Juan. Sí, Señor. Esto está escrito para los cristianos. Si tú dices que amas a Dios, pero odias a otro creyente, pues la verdad no es tan cierto. Amamos a Dios y amamos a los hermanos. Amamos a todos. Así que debes cuidar este corazón que Dios te ha dado. Esta razón por la que Él te llama hijo y te ama. Esta seguridad en darte a conocer su voluntad se vive en la plena libertad de tener un corazón perdonador. Hay que amar a todos los hermanos. Hay que amar a las personas y perdonarlas. Claro que sí. Eso es lo que Dios espera de nosotros.
Pero esa es una consecuencia espiritual. Si tenemos amargura, pues interesante, somos hijos de Dios, pero la relación con Él siempre va a estar como débil por este tema. Porque también como parte de esta consecuencia, pues vienen dudas, ¿no? Respecto a la relación con Dios. No está seguro si fue perdonado por Dios y ya no vive libre. Duda respecto a su relación con Dios, no está seguro. Mateo 6:12 dice, y perdónanos nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. Mateo 6:12. Hay dudas terribles. Hay que salir de ellas perdonando. Y tercero, la opresión y manifestación demoníaca. Este versículo en Mateo 18 lo dice así. ¿No deberías haber tenido compasión de tu compañero, así como yo tuve compasión de ti? Entonces el rey enojado envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. Eso es lo que les hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. Esta es la historia del hombre que fue perdonado, como Dios nos perdona, pero cuando salió no pudo perdonar una deuda pequeñita y entonces lo llevaron allá hasta la cárcel y había tortura. Y esto habla de consecuencias espirituales como una opresión y manifestaciones demoníacas. Mira, el reino de las tinieblas es real. Los demonios sí existen y ellos vienen a oprimir a las personas y a aquellos que no han perdonado, aquellos que mantienen la amargura en su corazón, son principales candidatos para esta opresión y esta tortura. Es como si le hablaran al oído, es como si le dijeran cosas. Ellos pueden imaginar y pueden como descubrir, pero es como una opresión demoníaca. Entonces hay que salir de eso, hay que ser libre de esto. Ahora, en el nombre de Jesús, los demonios tienen que salir. Uno echa fuera a los demonios en el nombre de Jesús. Pero el asunto de la amargura es un asunto del corazón, es un asunto de la carne, es un asunto mío, yo decido hacerlo. Si ellos se van por un rato, pero si yo sigo aquí oprimido, entonces pues van a volver para seguir oprimiendo mi vida. Antes de llegar a qué es y cómo hacerlo, ¿por qué es que no podemos perdonar? ¿Qué nos gana en esto del perdón? ¿Por qué nos quedamos en la ofensa y en la amargura? Bueno, aquí tienes que saber que, olvidamos rápidamente lo que Jesús hizo por nosotros y cómo nos perdona. Eso es lo principal. Pedro negó a Jesús. Jesús no lo excluyó, sino que lo perdonó. Y además Jesús le dio un llamado después de que se arrepintió. Esto es tremendo. O sea, aquí tienes el ejemplo de Jesús. Se nos olvida rápidamente el ejemplo de Jesús. Entonces, hay que recordar lo que Jesús hizo. Jesús, algunas personas enemigas se burlaron de él, lo maltrataron, fue acusado falsamente. Y en la cruz, cumpliendo su misión, dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús dio ejemplo aún a aquellos que le trataron muy mal. Yo no creo que alguien te haya tratado tan mal como trataron a Jesús. Y si alguien experimentara el maltrato como Jesús lo experimentó, pues tiene afinidad con nuestro Señor. Pero él ahí perdonó. Y bueno, mira este ejemplo de Jesús, el número 3, Judas. Judas estaba resuelto a traicionar a Jesús. Y sin embargo, en la cena le ofreció el primer bocado reservado para los huéspedes de honor. Allá en Juan 3 está la historia. Es impresionante cuando Jesús anuncia su traición. Los discípulos comienzan a preguntar, ¿quién será? ¿Quién es? Y le preguntan, ¿quién es? Y Jesús dice, aquel quien recibe el bocado de mí
y se lo pasa a Judas. Y todavía ellos no entendieron. Yo decía, no, pero esto sí, ¿cómo puede ser que no entiendan esto? Bueno, porque la confusión mía era que no comprendía que en el tiempo de Jesús, al primero que le daban el bocado, le estaban dando un honor más allá de todos los invitados. Así que todos dijeron, no, si Jesús está honrando así a Judas, tiene que ser otro. Pero no, era dándole oportunidades. Jesús nunca habló mal a espaldas de Judas, más bien lo confrontó directamente, dándole oportunidades. Allá en el huerto le dijo, con un beso, traicionas a tu maestro, a tu Señor. Lo confrontó, nunca habló mal a sus espaldas. Hay que aprender mucho de Jesús, pero cuando olvidamos, cuando no leemos las palabras de Jesús, cuando los evangelios no son nuestro libro favorito, entonces nos olvidamos y cargamos nuestro corazón. Bueno, otro. B, ¿por qué no podemos perdonar? B, la voluntad es un factor clave en cuanto a perdonar. Y la verdad, algunos no quieren. Mateo dice, si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. El acreedor no estaba dispuesto a esperar. Hizo arrestar al hombre y lo puso en prisión hasta que pagara toda la deuda. Es un asunto de la voluntad. Si no quieres hacerlo, no hay manera que pueda ocurrir. Si te niegas, si resistes, sencillamente si no quieres, pues obviamente no habrá perdón. Anímate a perdonar. Mueve tu voluntad a eso. Ahorita vamos a ver qué es, pero muévete, decide hacerlo. Revisa por qué no. Para algunos esto es más fácil, para otros es muy complicado. Yo sé, algunos dicen, pastor, es que usted no sabe la ofensa que me han hecho. Usted no se imagina lo que me han hecho. Bueno, yo no sé, es la realidad, pero Dios sí sabe. Y Él es el que dice, perdona, mueve tu voluntad. ¿Por qué no podemos perdonar? Por orgullo, por el orgullo. Ámense unos a otros con un afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. Romanos 12:10. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie. Sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Filipenses 2:3. Aquí está, el orgullo es un impedimento. La humildad tiene que volver a estar presente en nuestras vidas. Así que no solo porque no se quiere, sino que a veces nos gana el orgullo. Nos creemos más que el otro. ¿Sabes que cuando yo he ofendido a alguien, y pues sí, hemos ofendido a otros, yo he ofendido, ya perdí la cuenta cuánta gente yo he ofendido, entre más vivimos, más grande la lista. Yo he ofendido a las personas y cuando causo una ofensa, entonces yo siento culpa, me siento culpable. Cuando pido perdón, soy libre de esa culpa. Pero cuando yo soy, digamos, la persona ofendida, entonces es como si yo creyera que me deben algo. Este me debe. Y ahí es donde el orgullo nos traiciona. Porque pues yo creo que me deben. Entonces por eso no lo perdono. Porque me debe algo. En la culpa es como si yo debiera. En la ofensa es como si me debieran algo. Y el orgullo ahí nos gana. No queremos perdonar porque somos orgullosos. La humildad no está en presente. D, temor porque no quiere ser herido nuevamente. Eso lo tiene ahí en sus notas. Cierto día Jesús dijo a sus discípulos, siempre habrá tentaciones para pecar, pero ¿qué aflicción le espera a la persona que provoca la tentación? Sería mejor que se arrojara al mar con una piedra de molino alrededor del cuello
que hacer que uno de estos pequeños caiga en pecado. Así que cuídense. Si una creyente peca, repréndelo. Luego, si hay arrepentimiento, perdónalo. Aun si la persona te agravia 7 veces al día y cada vez regresa y te pide perdón, debes perdonar. O sea, hay que tener apertura. Una persona que 7 veces te ofende es alguien que está cerca. Es alguien a quien tú le has dado permiso. Está en tu vida. Perdónalo. Es interesante eso. ¿Cuántos padres resentidos con sus hijos, hijos con sus padres, esposos con sus esposas, esposa con su esposa, amigos entre ellos? No, si 7 veces al día peca y te pide perdón, te agravia y cada vez viene y te dice, oye, perdóname, perdónalo. Recuerde, se debe hablar de la convivencia, pero si él pide perdón, perdónalo, perdónalo, perdónalo. Esto es, pero ¿por qué no queremos perdonar? Porque entonces yo no quiero ser herido nuevamente. Ahí vienen las evidencias, ¿no? Poca comunicación, un poco de distancia, rupturas, eh, ojos fríos, es dura para que no se me acerque. Entonces, obviamente, esto daña la relación humana. Así que no queremos perdonar por estas causas. Hasta aquí hay que examinarse, ¿no? ¿Por qué no quiero perdonar? Hay evidencias de falta de perdón en mi vida. Me he olvidado lo que Jesús ha hecho. Bueno, ¿cuál es tu asunto? Examínate, por favor. Y vamos a entrar como en este tema de qué es. Entonces, ¿qué es el perdón? ¿Cómo la Biblia nos dice que debemos hacerlo? Bueno, antes de decir qué es el perdón, yo quiero mostrarte como qué es la ofensa. Y en una manera sencilla, hay un libro que se llama Simplifica. Ese libro me ayudó mucho en su capítulo en cuanto a las ofensas. Las pone como en unas categorías, solo 3 categorías de ofensas. Y yo no quiero aquí como simplificar tanto porque esto es la vida humana y la vida humana es compleja. Pero mira estas 3 categorías. Hay una categoría de ofensas que son las ofensas súper leves. Esa es la ofensa de la cotidianidad. Es la de que tú pides un favor y no te lo hacen. Y usted, ay, pero ¿qué le pasa? Pero es la cotidianidad. El otro día ya eso pasó. Sin embargo, algunos se quedan ahí en eso. ¿Sí? Esas son las ofensas de la convivencia. Entonces, por ejemplo, pedimos, no, mire, usted por favor no deje tirado la ropa ahí. Y ahí la deja. Entonces, ¡ay! La ofensa. Bueno, esas son las muy leves, muy leves. La Biblia da un consejo con respecto a esas ofensas de la cotidianidad, esas ofensas leves, esas ofensas que de verdad se olvidan hasta rápido, pero algunos se quedan anclados en ellas. Y la Biblia dice, el sabio pasa por alto la ofensa. Ah, hay que dejar eso pasar. Y más bien concentrarnos en lo que es importante. Entonces, poner atención, manejar la convivencia, ponerle el énfasis donde es y pasar por alto la ofensa. Pero hay personas que no lo logran. Entonces, no, tenemos que hacer una reunión familiar. Hay algo que está pasando muy grave. Hay que hablar como familia. Es que no llevan los platos de la mesa a la cocina. No, eso es gravísimo. Y se enojan y pelean, hacen reunión familiar, usan el chat, ponen fotos en el chat de la familia y todos como, uy, pero eso fue terrible. Y bueno, arma todo un escándalo. Bueno, yo creo que el sabio pasa por alto la ofensa. Yo creo que sí, es bueno que lleven, que hagan, cada familia tiene sus ritmos. Es bueno hacerlo. Es de la convivencia esto. Pero si esto te carga en tu corazón, te amarga, no puedes dormir pensando en eso, estás pero alteradísimo por este asunto, ya te causa, te quita el apetito y te daña el día. Bueno, tienes que saber que esta es una ofensa de las leves y el sabio pasa por alto la ofensa. Entonces tu corazón con libertad
puede hablar de lo que es el ritmo de la casa, pero no te quedes ahí. Mira, también en los equipos de trabajo, los compañeros de oficina, no, cuántas ofensas cada día. Ay, que es que tenía que traérmelo a una hora y me lo trajo a otra hora. Y eso te causó una ofensa. Es que esa falta de respeto. Y bueno, tantas expresiones que se usan. Pero ¿sabes qué? En 10 años eso ya... Lo más triste es que algunos se quedan ahí amargados en cosas así de leves. Ya después ni se acuerdan qué fue lo que pasó. Yo me acuerdo de alguien que no se hablaba con... Eran dos hermanas y no se hablaban, no se hablaban. Una de ellas se convirtió a Cristo y cuando me contó su historia, que no se hablaba con su hermana, me dijo, no, yo no me hablo con él, con mi hermana. Cuando hay reuniones de cumpleaños de la mamá, eso es terrible porque no se pueden ni ver. Y entonces yo le pregunté, ven, ¿y hace cuánto más o menos está ocurriendo esta situación? Y entonces me dicen, no, como unos 8 años, 9 años, ya casi una década. Y le pregunté, ¿y qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue el motivo para esta tensión? Oye, y se quedó pensando y no recordaba muy claramente los detalles. Solo sabía que le causó mucho dolor. Yo decía, es que tenía algo que ver con mi papá, pero yo no sé, pero yo le dije, no, 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 mira, ya tú eres una creyente, hija de Dios, ¿por qué no vas a vivir en libertad? ¿Por qué no te humillas? ¿Por qué no vas y pides perdón por todas las actitudes vividas durante esta década? Porque ya ni siquiera te acuerdas exactamente de qué motivó la ofensa. Era una ofensa de estas leves, pero las actitudes se afianzaron, las posiciones se tomaron, el corazón se endureció y un día ya la información se diluyó, pero las memorias, la dureza, la herida, sí quedó. Y entonces ahí es donde necesitamos atender con mucho cuidado esto de que realmente el sabio pasa por alto la ofensa. Es la primera categoría de las ofensas. Téngalo en cuenta. Hay una segunda categoría y es la categoría de las ofensas que sí son de verdad ofensas que hieren y que afectan la relación humana. Es una segunda categoría, es una ofensa que es ya una ofensa que de verdad golpea al otro. Entonces, y en esta categoría, pues, por ejemplo, unas palabras así ofensivas, ¿no? Que afectan la identidad, que son un ataque, esas ofensas de las palabras como el sarcasmo, la exageración, la ironía, eso no es tan leve, eso sí causa una herida, porque la verdad el otro se esfuerza y uno le dice, no, usted nunca, usted siempre causa ofensas que hay que resolver, heridas que hay que resolver, alguna confianza que se empieza a deteriorar, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese es cuando uno le dice al cónyuge, en mi caso a mi esposa, le pido un favor. Le digo, mira, es que necesito que me ayudes, ve, haz esta diligencia, y no lo hace. Y resulta que eso trajo pérdida y me tocó más tiempo y más gente agraviada porque no les cumplí, porque yo confié que esto se iba a hacer. Eso es cuando el papá le da al hijo el dinero para pagar el servicio público. El hijo se lo gasta y nunca paga el servicio público. Y cuando llega un día es que cortan el servicio público en la casa del papá. Oye, el recibo, llama al hijo, ¿dónde está el recibo? Y el recibo hasta viene con un sello como de fraude. Y entonces sale allá, no, señor, usted nunca ha pagado. Y al final el hijo confiesa, no, yo me gasté la plata. Eso es una ofensa real. Esto no es leve.
Esto trae un agravio a toda la casa. Ahora toca volver a conseguir el dinero, volver y pagar y multas o intereses, demora y cosas así. Obviamente, esto causa un agravio y una ofensa. O sea, sí hay ofensas que afectan la confianza, que dañan la confianza. Y esas ofensas en el daño de la confianza, esas son las que no hay que pasar por alto, esas hay que atender, hay que perdonar, hay que decir, yo te perdono por esto que hiciste y que nos trajo tanto daño o dolor o agravio o conflictos o inconvenientes duros. Yo confié en ti y no pasó. Mi confianza se debilita y se cae. Yo te perdono porque confié en ti y no se vivió lo que esperábamos. ¿Cómo le parece? Esa es la segunda categoría de ofensa. Y es muy importante tenerla en cuenta entre amigos. También a veces, de pronto un amigo le cuenta al otro algo y no se tiene la boca cerrada y empieza a hablarlo con otra gente. Entonces, al enterarse, pues hay una defraudación, la confianza es traicionada. Y obviamente esta es una ofensa no leve, es una ofensa que oprime. Hay que perdonar este tipo de ofensas, hay que atenderlos, no hay que pasarlo por alto, hay que decir, yo te perdono, yo confié en ti, yo te confié una información de mi corazón, de mi privacidad, de mi intimidad y tú la compartiste, la entregaste a otros. Y bueno, esas son las ofensas de la segunda categoría. Entonces, las muy frecuentes, las muy cotidianas, las de siempre, como las pasa por alto, las que tocan a la confianza, las que dañan la confianza, las que yo confié y no, eso me defraudó. Bueno, esa es una ofensa que hay que perdonar. Pero yo también quiero contarles que hay una tercera categoría. A Dios gracias, no es una categoría muy popular, o sea, no ocurren ese tipo de ofensas muy frecuentemente, pero son las ofensas muy trascendentes, las que afectan el destino, las que cambian el rumbo de la vida. Una ofensa, un agravio que de verdad nos saca del camino. Muy pocas veces ocurren, pero ocurren. Y por ejemplo, ahí está cuando hay abuso, especialmente los abusos en el tema de la sexualidad. Eso traumatiza tanto, afecta tanto, que la vida entera es como afectada por esta situación, por este hecho. Hay que cuidar, y más si, por ejemplo, ocurre en la niñez o juventud, no hay que cuidar eso. Ese tipo de ofensa afecta la vida entera. Había una historia aquí en mi ciudad de un hombre que bajo el efecto del alcohol empezó a manejar su auto, estrelló a otro y mató a una persona en ese otro auto. Era como un hombre que era papá, era esposo, papá, y murió inocentemente. Él venía bien con su auto y el otro en una imprudencia, falta de reflejos, efectos del alcohol, velocidad, y lo mató. La familia de este que murió, pues recibe una ofensa, un agravio, una herida que les cambia la vida. Se quedaron sin esposo y sin padre. Y a este irresponsable, pues, es una ofensa tremenda. Y hay que entender que, pues, aún ahí hay que perdonar, pero la vida no será la misma. El perdón no va a devolver a ese ser amado. El perdón no va a devolver esa inocencia que se pierde. El perdón no va a devolver en ese hecho trágico, traumático. El perdón debe darse para ser libre, pero realmente la vida
tiene que empezar un proceso de trabajar para sanar. Así que no quiero ser simple con este tema. Hay categorías. A veces hablamos de una categoría que es muy leve y usted dirá, bueno, pero pues dejar tirada la toalla en el baño ahí. Sí, pero hay gente que se amarga por eso. Pero no es lo mismo eso a alguien que perdió a su familiar en un accidente trágico por una irresponsabilidad e imprudencia de otro. No son comparables. Sí hay categoría de ofensas, sí hay consecuencias, sí hay proceso en cada uno. Y la Biblia habla para cada uno principios muy importantes. Así que no es tan simple, es complejo porque la vida es compleja, pero lo que sí es importante es entender que el perdón funciona para todos y que el perdón sí trae libertad a la vida, aún en los casos más complejos. Había un programa de justicia restaurativa y íbamos a las cárceles. Yo fui a la cárcel llevando algunos principios que tenían que ver con esto del perdón como primera etapa. Hablaba con los victimarios, o sea, aquellos que están en la cárcel ya condenados por un juez por sus delitos. Y recuerdo un caso de estos en el que la víctima, quien había perdido, ese era un caso tremendo, alguien había asesinado al hijo y entonces el papá pues tenía la ofensa. En este programa de justicia restaurativa y por algo sobrenatural de Dios, lograba perdonarlo y un día había una entrevista de ellos dos, la víctima y el victimario. Y esta víctima, que era un padre, se dio cuenta que este chico que mató a su hijo en una riña era un joven huérfano, era un joven que no tenía como muchas oportunidades. Decidió traerlo a su casa, a su taller, enseñarle un oficio y casi se convirtió en el hijo perdido. Pero esto es un milagro, esto es un milagro de Dios. Dios hace los milagros. Y yo sí creo que eso pasa. Pero ¿dónde comienza todo? En la libertad que trae el perdón. Y son casos documentados en el programa de justicia restaurativa llevado a cárceles. Mira, esto de verdad funciona. Dios tiene poder para hacerlo, pero necesitamos voluntad para que esto ocurra. Así que, ya clasificando las ofensas, nos vamos a ver qué es el perdón. ¿Qué es el perdón? Sexto, el perdón trata con nuestra respuesta emocional y voluntaria hacia el ofensor. Las consecuencias de la ofensa muchas veces continúan aunque hayamos perdonado. Depende de la ofensa. Si es una ofensa leve, pues las consecuencias son muy leves. Si es esa que toca la confianza, bueno, recuperar la confianza toma tiempo. Y si son esas que afectan el destino, bueno, eso a veces pasa toda la vida y no recuperamos de esas ofensas. Menos mal no son tan frecuentes. El perdón trata es con la respuesta emocional. Yo decido perdonar a la persona. Bueno, ahora viene B, el indulto o la amnistía. Eso sí trata con las consecuencias de la ofensa. Indulto o amnistía trata con las consecuencias de la ofensa. Para que haya indulto o amnistía se requiere de autoridad. Es para realizar este tipo de actos. El indulto es la gracia por la cual una autoridad remite del todo o en parte una pena o la conmuta. Si no tenemos la autoridad, no podemos dar el indulto al ofensor. Podemos perdonarlo, pero no podemos amnistiarlo o indultar. Como aquel que, pues, mató al hijo del otro, pues la ley lo condenó, está pagando una pena en la cárcel, y aunque haya perdón, el ofendido, el agraviado lo perdona, pero no puede quitarle la pena que la sociedad le impuso en una cárcel. La amnistía es por una autoridad. Sabes, por ejemplo, hace poco que en el Reino Unido que tienen a la reina, entonces la reina cumplió años y por esa celebración declararon una amnistía e indultaron
a algunos presos parte de su pena. Entonces, porque una autoridad declaró que parte de la pena se quitaba y lo hicieron, lo hacen así. Hay lugares que pasa esto. Hay indultos o amnistías. Y así en diferentes lugares ocurren estas cosas. Pero son autoridades, siempre es una autoridad la que hace esto. Nosotros perdonamos, es una respuesta emocional, pero si hay unas consecuencias que traen implicaciones legales, bueno, estas a veces siguen y nosotros no podemos hacer nada sobre esto. C, perdonar es borrar la cuenta que una persona tiene con nosotros. Ya no nos debe nada y dejar la responsabilidad para cualquier juicio en las manos de Dios. Entonces, ya no es tanto como perdón y olvido, ¿no? A veces las personas piensan que perdonar ya es olvidarse. No, yo creo que no podemos olvidar. Dios nos dio una capacidad, una mente, podemos recordar muchas cosas. En realidad, olvidar cosas es más bien terrible, pero sí es borrar la cuenta. Ya no siento que me debe esa persona. Eh, Aunque reconozco el hecho, aunque sé lo que pasó, ya no le cobro, ya no me debe. Eso es perdonar. Dejar la responsabilidad para cualquier juicio en las manos de Dios. Ahora, el perdón hace que podamos iniciar un proceso en el cual podemos volver a confiar en el ofensor como lo éramos antes de la ofensa. Entonces recuerde aquí que a veces estas ofensas que dañan la confianza requieren un proceso de retoma de confianza. Pues ya si el papá le va a volver a dar dinero al hijo para que pague el servicio público, pues eso no será el siguiente mes, ni tal vez en un año. Se requiere un proceso para retoma de confianza, pero el perdón es el iniciador de esto. Si nunca hay perdón, nunca se retoma la confianza. Por eso en los matrimonios y en las familias es tan importante comprender que el perdón no es digamos, ya la respuesta final. El perdón apenas es el iniciador de un proceso en la vuelta a confiar en el otro. Tenlo claro y esto te ayudará en muchas maneras. Bueno, vamos a ver ahora el punto E. Perdonar es tener un interés más grande por la persona que me ofendió que el que tenía antes de la ofensa. Mi oración intercesora es mayor. Es muy interesante y además emocionante que la intercesión empieza a producirse cuando nosotros como que recibimos una ofensa. ¿Sabes? Solo hasta que alguien me ofendió como que yo empecé a poner atención a esa persona y empecé a orar un poco más. Bueno, una extraña manera de que se genere mayor intercesión, pero créeme, a veces las personas necesitan que se llame su atención de alguna forma. Así que en tu lista puedes poner a aquellos que te han ofendido, que te han agraviado, y llévalos al trono de Dios, al trono de la gracia. Y dile, Dios, mira a esta persona. Ahora, ¿cómo oras? No, ojalá ores como dice la Biblia en Filipenses, pidiendo al Señor que haya más gracia para ellos, como dice Efesios, que sean abiertos los ojos de su entendimiento y conozcan lo maravilloso del amor de Dios. Bueno, hay tantos motivos para orar en la Biblia, pero a veces uno ora así los salmos imprecatorios con alguien que lo ofendió. Señor, vengo a orar con el salmo imprecatorio que dice que los aplastes, que los arrastres, para que aprendan a no hacer. No, yo creo que ese tipo de oración no agrada a Dios. Menos mal que Dios, aunque oye todo, no está obligado a hacer todo lo que se nos ocurre, pero aprovecha mejor el tiempo en una oración intercesora. Jesús dijo, Padre, perdónalos a sus enemigos. Y así usted puede ver ejemplo en la Biblia de varios orando por aquellos que le traían agravio a sus vidas. Anímese a perdonar por estos con citas bíblicas que te inviten a bendecir a los otros. F,
Perdonar es usar las heridas de otros como la base para demostrar el amor de Jesús. Perdonar es usar las heridas de otros como la base para demostrar el amor de Jesús. A propósito, está ahí una familia que es donde es el mejor reflejo de Jesús. Yo amo muchísimo a mi esposa Estelita y aprovecho cada ocasión para mostrar que la amo, pero no es que no nos hayamos ofendido mutuamente muchas veces. Y a lo largo de nuestros años de matrimonio ya nos casamos en el año 90. Entonces usted puede hoy hacer la cuenta de cuántos años de matrimonio tenemos. Y sabe, pues también ha habido muchas ofensas de parte y parte, pero es la oportunidad para, como base, mostrar el amor de Jesús. Nos perdonamos, nos ejercitamos en esto y somos un reflejo de que Dios sí nos ama y podemos amarnos entre nosotros. Así que perdonar es usar las heridas como base para demostrar el amor de Jesús. Ese es el verdadero cristianismo. El cristianismo no es el que vive y le hacen y no responde de una buena manera. Es al contrario. El verdadero creyente es el que refleja el amor de Dios a pesar de las circunstancias y a pesar de lo que le hacen las personas. Y bueno, llegó el tiempo de actuar. Esto tiene una parte práctica. 7, tiempo de actuar. Usted tiene una lista ahí en sus notas donde le muestra cómo va a ser este tiempo de actuar. Este tiempo de actuar tiene que ver con esto. Enumere las ofensas y quién se las causó. Entonces saque una lista. Si quiere usar la categoría de ofensas como lo vimos, usted puede poner nivel 1, las ofensas que debo pasar por alto porque pues soy sabio y estoy aprendiendo la sabiduría. Voy a pasarlas por alto. Esa mala palabra que me dijo ahí de afán, pues eso de que le pido ese favorcito y no lo hizo en la cotidianidad, en la convivencia. Ay, alcánzame eso. No, no se lo va a alcanzar. Ay, y ya estamos, tengo que hablar contigo seriamente. Mira que tú no me lo alcanzaste y esa falta de respeto. Y no, mira, de verdad estás haciendo todo un escándalo por ese asunto. Bueno, pues hay que crecer, hay que aprender, hay que pasar por alto. Nivel 2, entonces, defraudación en la confianza, una herida de verdad que trascendió un poco más en el tiempo, hay que perdonar. Y de verdad ahí sí hay que hacer una conversación. Entonces enumere las ofensas y quién se la causó. Y bueno, quiera Dios que en su lista no haya esa tercera categoría de ofensa, pero si la hay, pues escríbala. Esta lista es solo para usted y Dios. Si es muy complicado, busque un consejero, busque a alguien de confianza, alguien sabio. Ayer alguien preguntaba quién es una persona sabia y madura con la que se pueda confiar para pedir consejo. Bueno, yo creo que ser parte de una comunidad de creyentes es uno de los regalos mejores que Dios nos ha dado. Y en esa comunidad de creyentes, observar quién es consistente entre lo que dice la palabra de Dios y lo que vive. Ese es alguien maduro, sabio, fiel. A veces hay un reconocimiento de la comunidad, de personas que tienen sabiduría y experiencia. Aprovechar de ellos. Pero si estás fuera de una comunidad de creyentes, claro que es más difícil encontrar a alguien sabio, ¿no? No hay como un directorio, no hay como en Google, dime quién es sabio para que yo le pida consejo. No, eso está muy difícil así. Por eso yo te animo a involucrarte en una comunidad de creyentes, a ser parte de una comunidad de creyentes, a que te conozcan y ser conocido allá. Es la única manera real para poder encontrar sabiduría y experiencia y fidelidad en personas que Dios está levantando. Entonces, si usted enumerando las ofensas y quién se las causó ya le es difícil, pues ahí ya es buen tiempo para buscar ayuda. B, enumere las ofensas que usted le ha causado a otros. Y es que esto es de doble vía. A mí me ofenden y yo también ofendo.
Y también he ofendido en las categorías. Ojalá Dios quiera que tú no hayas ofendido a alguien en la categoría número 3, esa categoría tan trascendente y traumática. Pero enumere las ofensas que usted ha causado. C. Propóngase pedir perdón por las heridas causadas a otros y las malas actitudes que ha tenido frente a otros. Propóngase pedir perdón, humíllese, vaya, pida perdón y propóngase eso desde su voluntad. Y también propóngase perdonar a aquellos que lo han ofendido. Mueva su voluntad en esto. Ore para que esto se ocurra. Bueno, llegó el día y la hora llegaron. Prepare las palabras adecuadas. No acuse, no se justifique. Perdone de corazón. Cuando estamos pidiendo perdón a alguien, yo le digo, mira, perdóname, yo te ofendí. No voy a tratar de justificarme ni defenderme. No, voy a pedir perdón, me voy a humillar. A veces las personas ofendidas dicen, pero ¿por qué lo hiciste? ¿Qué pasó? Entonces uno debería usar las palabras como, mira, no quiero justificarme, no quiero decir que había una razón para ofenderte, pues sí había una circunstancia, sí era un momento en mi vida, pero nada de eso justifica ni excusa el hecho de que te causé un agravio, y especialmente en los temas de confianza. Hay que reconocer que lo hice mal y no justificarme, ni defenderme, ni traer. Si la persona al otro lado ni siquiera pregunta, está tan herido que dice, sí, es que usted me hizo, y aprovecha para restregarnos. Bueno, hay que humillarse, hay que esperar ahí hasta que el otro se desahogue y al final todavía decir, sí, tienes razón, entiendo, veo tu molestia y tu corazón herido y por eso yo te pido perdón y confío y espero en Dios no volver a causarte una ofensa semejante. Que Dios me ayude. Hay que escoger las palabras adecuadas. Si usted está como ofendido, libere rápidamente. O sea, dígale, sí, yo te perdono. Yo quiero entrar en una conversación o en la convivencia o en la retoma de confianza. Yo te perdono. Y de libertad. Esta libertad es maravillosa. Punto E, no presuma, tenga cuidado con el orgullo. Cuando alguien viene y pide perdón, pues hay que cuidar el orgullo, que es el que no deja perdonar, ¿sabe? Uno puede decir perdóname y el otro puede decir pues no lo perdono, eso que usted hizo es imperdonable. Bueno, el orgullo le ganó, se olvidó lo que Jesús hizo, le ganó, no, tiene temor o miedo de volver a confiar, pero yo cumplo con mi parte. Pablo le dijo a los romanos, en cuanto dependa de ti, esté en paz con todos. Yo voy a tratar de estar en paz, pero si no me perdonan, pues no puedo hacer nada. Pedir a Dios su perdón y seguir viviendo en libertad, porque yo me di cuenta de lo que hice y me humillé. Y por último, perdone completamente conforme a Mateo 18, 21. Vamos a mirar Mateo 18, 21. ¿Tiene su Biblia ahí? Luego Pedro se le acercó y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? ¿7 veces? No 7 veces, respondió Jesús, sino 70 veces 7. Hay que perdonar todas las veces, completamente. Anímese, voy a orar para que esto, que pues es fácil de predicar, fácil de decir, pero un poco más difícil de vivir. Y en la obediencia a este principio es que encuentras la libertad, puedas de verdad experimentar el gozo de tener una vida tranquila, en paz, disfrutando de la relación y la presencia de Dios, porque has perdonado completamente cualquier ofensa en tu vida. Señor y Dios, gracias porque hoy podíamos hablar acerca de la libertad que tú nos das. Ayúdanos, Dios, ayúdanos
para que nosotros podamos vivir este mandamiento, vivirlo plenamente. Que nosotros no solo nos reconozcamos como perdonados por ti, sino que también podamos reconocernos perdonados por otros y extendiendo perdón a otras personas a las que nos han ofendido. Ayúdanos, Señor, a vivir la plenitud de este mandamiento y en esa manera tener una libertad sin igual en esta vida. Gracias, Señor, por esta sesión, por todos los que estuvieron aquí aprendiendo estos principios, que los pongamos en práctica lo más pronto posible. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias por hacer parte de este seminario aceptado, seguro y libre. Que Dios les bendiga y espero estos principios les sirvan en su vida por mucho tiempo. Muchísimas gracias, Pastor Arturo. Qué bendición. Hay un trabajo y yo creo que esto no se soluciona en un momentico, pero yo creo que tenemos una tarea todos y lo importante es crecer en el espíritu perdonador. Realmente le agradecemos mucho, Pastor Arturo. Gracias a todos por venir y por querer seguir llevando la palabra, y comparta este mensaje a todo el que el Señor le ponga en su corazón. Que el Señor los bendiga.